Saludos amigos de Panamá Futbolera, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Acá Javier Sevillano, quien les atiende de Somos Boco Fútbol para hacer un poco de análisis de lo que pasó ayer en el Panamá-México, donde fuimos abatidos 3-0. El seleccionado nacional cayó estrepitosamente en una noche negra que es cierto que es un amistoso, es un partido de preparación, es para ver, observar, también para cometer errores o experimentar por ahí, pero quizás las cosas se llevaron un poco al extremo, ¿no? Con lo que se intentó. Fue un partido muy malo, ya lo decía, donde empezando desde la pizarra, desde el planteamiento de Thomas Christensen, ya perdimos. Ya empezamos mal. Seguro el profe, a los minutos de haber arrancado todo, se dio cuenta que se había cometido una equivocación en lo que fue el planteamiento inicial, en la pizarra. El diseño de juego, el sistema, la idea. Ahí se equivocó. Y es cierto, puede ser por el tema de no saber cómo iba a jugar la selección de México, que era una selección sub-23. No saber si iba a ser el técnico Tata Martino el de la idea, o el técnico Lozano, que es el técnico de la 23 de México, el de la idea. No saber ante qué idea se iba a afrontar. Y eso fue algo que dijo en conferencia de prensa inclusive, que es lo que le complicaba el tema. Sin embargo, bueno, se salió a jugar con una idea diferente y remontándonos nuevamente, porque esta película tiene un principio que fue la conferencia de prensa inicial, donde Thomas lo que asevera es que él iba a utilizar un equipo muy similar a lo que venía en la eliminatoria y una idea muy similar a lo que venía en la eliminatoria. Esto hablando para Copa Oro, entendemos que este partido ante México fue un partido de preparación para Copa Oro. Pero sí habló mucho de que también iban a haber cambios de jugadores y se iban a ver jugadores no habituales. Y lo vimos. Y eso no es una locura pensar que en un partido de preparación, independientemente de que sea contra México, se iba a intentar nombres por ahí que ya se habían visto quizás, pero en esta palestra. Como los nombres de Richard Peralta, Mameluco Córdoba, Víctor Griffin, estos nombres, ¿sí? Eso no es descabellado, para eso están los partidos de preparación, sobre todo antes de arrancar una Copa Oro. Lo que sí fue descabellado fue que en conferencia de prensa se dijera, el mismo Christensen dijera, que la idea que él tiene la iba a afianzar en lo que se venía adelante. Y no fue el caso. Lo que se intentó al principio fue algo muy diferente a lo que Thomas Christensen había inclusive planteado ante Estados Unidos y Japón en la gira europea. Muy, pero muy diferente. No era la idea que tenía este grupo acostumbrado. Yo la verdad es que desconozco, porque hay que estar en las prácticas tácticas de la selección para saber si se trabajó lo de la línea de 3 con transiciones a línea de 4, línea de 5, cuando venía la defensiva, cuando venía la contra del rival, el ataque del rival. Esto no sé si se trabajó, no, tampoco se sabe si no era lo que se quería hacer. Quizás por ahí el profe estaba buscando otro sistema, otra idea, otro parado. Pero ante los positivos de COVID-19 de Michael Javier Murillo y José Luis Rodríguez, quizás puede ser que el profe dice, bueno, voy a tratar esto, quizás el juego me está llevando esto, aunque no era, digamos que no era la única opción, porque ya vimos que en el segundo tiempo se pudo regresar a lo que usualmente se trabaja, ¿sí? Panamá al final sale con una línea de 3 cuando se vio el 11 inicial así en lista. Yo dije, bueno, esto está raro, porque viendo a los jugadores no entendía las posiciones y dije, puede ser una línea de 5, puede ser una línea de 3, puede ser una línea de 4. No entendíamos mucho y había que esperar el parado para verlo. Esto fue lo que pasó. Panamá arrancó así con una línea de 3 inédita en lo que es el proceso de Thomas Christensen, con jugadores como por la derecha el señor Francisco Palacios, en el centro estaba Machado y del lado izquierdo estaba Richard Peralta. Todos a su pie. Era un 3-2-3-2. Enfrente a la línea de 3 estaba el doble pivote con el señor Víctor Griffin y el señor Aníbal Godoy. Adelante del doble pivote jugaba una línea de 3, donde en el centro, acá en el centro ven este era el doble pivote. Acá en el centro estaba el señor Miguel Camargo, que tenía bastantes libertades, se le vio con bastantes libertades en el primer tiempo para moverse y desplazarse
por la cancha. No como líbero, pero sí se le veía que estaba por todos lados. No de manera efectiva, pero se le notaba sus recorridos. A los lados de Miguel Camargo estaban los dos volantes que son defensas, que funcionaron como extremos, pero que tenían que hacer las transiciones y los recorridos en ataque. Por el lado derecho estaba el señor Omar Mameluco Córdoba, y por el lado izquierdo estaba el lateral izquierdo, que funcionaba como extremo en el primer tiempo de Panamá, Eric Davis. Estos, en las transiciones, tenían que hacer estos recorridos para poder cerrar bien los extremos del rival, para poder tapar bien. Esto no estaba pasando, no estaba pasando mucho. Y adelante, por supuesto, estaba el señor Jorman Aguilar con el señor José Fajardo. Estas transiciones nos costaban un mundo. Y la primera pelota, el primer gol que nos cayó de México fue precisamente porque aquí en la izquierda, en una salida panameña, donde teníamos línea de tres y donde Eric Davis estaba adelantado, donde Richard también estaba tratando de salir, nos perdemos una pelota en este sector, la pierde Francisco Palacios, se manda un lance hasta acá, donde Richard estaba adelantado porque el equipo estaba en salida, y también por acá Eric Davis. Ese lance que lo agarra Lainez a espaldas de la línea de la pelota panameña, pues ya sabemos lo que terminó pasando. Y por eso, y lo dijo el profe Thomas Christensen, el equipo estaba muy largo y nos estaban atacando con esos lances. Y eso fue lo que pasó. Ese fue el invento. Al final no se sabe, podemos especular por qué Thomas Christensen salió con este sistema, que no era para nada afianzar lo que se decía en conferencia de prensa. Fue algo nuevo. En el segundo tiempo se corrigió y se regresó entonces a lo que era el 4-2-3-1. El 4-2-3-1 con un doble pivote. Seguía José Fajardo en punta. Se hicieron los cambios. Entró Andrés Andrade, Alberto Quintero, César Yanis y Adalberto Carraquilla. Y el equipo se vio mejor. Jugadores como Andrés Andrade y Adalberto Carraquilla se equivocaron muy pero muy poco. Y se nota que deben ser titulares ante selecciones de alto nivel. Ante selecciones como la que teníamos anoche, que aunque era una sub-23, es una selección que juega muy pero muy bien y que tiene igual refuerzo. Está Memo Ochoa en la portería, que anoche fue un espectador, porque Panamá la verdad es que no remató a portería. Diego Lainez, después llegó a entrar el señor Antuna, estaba el señor JJ Macías también. Es un equipo fuerte igual, es un equipo competitivo. Y con este parado nos vimos un poco mejor, se trataron un poco más las cosas, pero igual fuimos superados, porque el segundo tiempo de Panamá fue muy, pero muy pobre también. Lo más triste de todo, quizás, aparte del resultado, fue que la selección panameña no remató a Marco. Y eso, la verdad es que es muy triste. Un disparo de Miguel Camargo, una pelota parada, fue quizás lo más cercano. Se va desviado por encima del poste del señor Ochoa, y eso fue lo más de peligro que se pudo generar en cuanto al marco rival. Una noche muy mala donde se vieron evidenciados ciertos jugadores. No podemos tampoco matar o sacrificar a los jugadores precisamente solamente por un partido, pero quizás podemos empezar a sacar conclusiones, y no solamente hablando de ayer, sino echando el cassette para atrás, donde por ahí hay jugadores que ante un rival muy pero muy fuerte, ante un extremo, por ejemplo un lateral derecho que se encuentre con un extremo izquierdo muy habilidoso, ahí hay evidencia de que esa clase de juegos no son para esos trabajos. Por ejemplo, a Francisco Palacios le fue bastante pero bastante bien contra Curazao. Fue con el cuchillo entre los dientes, cerró duro, tapó bien su esquina derecha, pero no pasó ayer ante México. Entonces, estas son quizás las cosas positivas que entender. ¿Cuándo se debe utilizar a Francisco Palacios y cuándo no? Entendiendo que seguramente ayer iba a salir Michael Amir Murillo de lateral derecho titular, pero ya nos deja esa elección. Creo que también el señor Richard Peralta, aunque lo ha hecho bien anteriormente con Panamá y a nivel de LPF, anoche no fue su noche tampoco. Machado tenía que recorrerle o taparle muchos espacios por Richard estando mal parado o estando un poco más adelantado, cosas así. Creo que se aprendió también que por más que Griffith es un buen jugador, lo mejor que nos puede pasar
es tener en el doble pivote que usa Thomas Christensen en su 4-2-3-1 o cuando arma un 4-4-2, pero en el doble 5, en el 5 y el 6 de la media cancha, tener al señor Godoy junto a Alberto Carrasquilla. Entendemos que lo positivo nos dijo que esos deben ser los dos jugadores. Por supuesto, faltaron Edgar Joel Bárcenas, faltó el Puma. Quizás con un planteamiento correcto, y obviamente es más fácil hablar ahora después de la derrota, pero cuando se vio el 11 y dijimos, hey, esto es nuevo, ustedes practicaron, lo pensamos. Quizás con un planteamiento correcto y con los caballos, Michael Amir, con Edgar Joel, con el Puma, inclusive quizás con Waterman, quizás el gallo hubiera cantado diferente. La derrota, por supuesto, estaba en el papel, pero de lo que se vio hay maneras de perder. Y la verdad es que Panamá ayer estuvo muy, pero muy desdibujado en cancha. También hay que hablar, por supuesto, del ataque. Positivo es que quizás aprendimos que José Fajardo, que es un gran delantero, lo hemos visto internacionalmente en Ecuador hacer buenos goles, lo hemos visto en la LPF, también lo hemos visto a nivel de selección, pues no está en su momento. También se le vio bastante ansioso ante Curazao, se le vio impreciso y anoche fue algo quizás más de lo mismo. Entonces, a mí sí me llamó la atención cuando entra Gaby Torres, que pensé que el cambio iba a ser Gaby Torres por Fajardo, y lo que resulta es que se pone a Gaby atrás de Fajardo y se insiste con la Pantera Fajardo. Entonces son cosas que por ahí el profe seguramente ya vio y va a poder ir corrigiendo para rivales de alta envergadura, como fue el que tuvimos anoche. Independientemente, ya les expliqué, de que fuera una sub-23 o no, pero por qué si era un rival de importancia, sobre todo porque estábamos en su casa, ellos estaban alimentados con su público, hubieron más de 30.000 personas en el Nissan Stadium. Entonces, estas son las cosas positivas a sacar. A Machado también fue otro que tuvo un gran partido. Creo que hizo bastante recorrido y si al final se terminó quedando un poco es porque le estaba costando mucho jugar y recorrer o tapar bien en esa línea de 3. Otra cosa que nos pusimos a pensar es que Eric Davis necesita un relevo. Eventualmente hay que empezar a pensar en este nombre que puede usarse en el lateral izquierdo de la selección de Panamá. En el banquillo estaba el señor Kevin Calderón, puede ser uno de los candidatos para eventualmente tomar ese lugar, pero creo que parte del proceso del señor Christensen también, o del legado, digamos, más allá de obtener una Copa Oro o una clasificación a un mundial, es dejar algo. Y a Thomas Christensen le va a tocar en este proceso dejar ese lateral izquierdo del futuro. Es una posición que tenemos que empezar a trabajar mucho. Y trabajar otros jugadores, por supuesto. Jorman tampoco estuvo en su noche, pero sí podemos recordar de Jorman teniendo buenas participaciones ante otras selecciones. En Costa Rica, que no es fácil, por más que no era la Costa Rica A, en Costa Rica nunca es fácil. Y por allá Jorman se vio bastante, pero bastante bien. Ese es el análisis del partido. Sí creo también que, sobre todo en el ataque, entender que debe ser o Cecilio Waterman ese hombre en punta, o el señor Gaby Torres, teniendo en cuenta la convocatoria que se tiene de cara a la Copa Oro, porque ya están los que están y son los que son. Entonces entendamos que ante Qatar y Honduras tenemos que salir quizás esperando que la Pantera de la banca pueda llegar y arreglar un partido entrando de recambio. Pero Fajardo ahora mismo nos ha demostrado que en estos momentos no está para titular con la selección, por más que sea un buen futbolista, todos lo conocemos, pero no es su momento. Sí, quizás el de Cecilio Waterman. En conferencia de prensa, regresando ya a lo que es el final del encuentro, el profe, la verdad es que a mí no me gustó en lo personal para nada sus declaraciones. Entiendo que el rival nos superó, entiendo que tuvimos una mala noche, pero me hubiera gustado que fuera un poco autocrítico y él aceptó que el resultado fue malo, que el rival nos superó, que el planteamiento inicial tenía el equipo bastante roto, estaba muy largo y nos costaba regresar, sobre todo cuando nos atacaban con las pelotas hacia atrás. Pero por ahí también empezó a hablar de cansancio, a hablar del tema COVID, que es una cosa que todos tenemos que lidiar con eso. Empezó a hablar de que en un partido inclusive que ni siquiera lo tenía en su planeamiento o que no lo había pedido. Entonces sí decía estas excusas y después al final decía, bueno, no son excusas, pero al final sí arrojó excusas.
Y me parece que la cara de la selección hubiera sido mejor. Terminar con un técnico diciendo: asumo la responsabilidad, me equivoqué en el planteamiento inicial, los muchachos tampoco me rindieron como me debieron rendir, porque al final no pierde uno, pierden todos, porque cuando ganan también no gana uno, ganan todos. Quizás hubiera sido una mejor cara. Yo sí, la verdad es que quería preguntarle en conferencia de prensa, no pudimos llegar a eso porque la conferencia fue bastante corta, sobre el porcentaje de responsabilidad que él sentía que él tenía para con el resultado. Y más allá del resultado, con la forma en que se dio el resultado. Porque lo vuelvo y lo repito, hay maneras de perder y hay maneras de ganar. Entonces, si se va a perder ante un rival que la derrota está en el papel, vamos a perder bien. Vamos a perder dejándolo todo. Vamos a perder tratando de funcionar mejor, disparando al marco. Esto es algo que no puede faltar en Panamá. La ausencia de estas cosas no pueden faltar. No estamos obligados, porque no somos potencia, a ganarle a estas selecciones que sí son potencia del área. Pero estamos obligados a jugar mejor de lo que jugamos anoche. Información deportiva, noticias y más. Somos Buco Fútbol.